Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Tati Piñeiro. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Su nombre completo era Lieni Itati Piñeiro y provenía de una familia que, por lo menos en Argentina, se suele denominar humilde, es decir, de recursos económicos más bien bajos. Y residía en Puerto Esperanza, una localidad ubicada al norte de la provincia de Misiones en Argentina. Es una ciudad relativamente chica con tan solo 15.592 habitantes. Supuestamente, el pueblo es hasta los 10.000 habitantes, pero tengan esto en cuenta porque es importante para entender el contexto, es decir, no eran tantas personas como en una ciudad. Por lo tanto, la información entre habitantes viaja rápido, lo que da la sensación de que todos se conocen con todos. Es por eso que cuando este caso ocurrió, los habitantes de Puerto Esperanza dudaron un poco de la veracidad de los hechos. Una buena parte de los vecinos sabían que algo estaba mal, que había algo más, aparte de lo que las autoridades decían. De la vida de Tati antes de los hechos no sabemos mucho. Cuando esta historia sucede, Tati tenía 18 años y se encontraba terminando sus estudios secundarios en el colegio nocturno. Su mayor sueño en ese momento era ser doctora, por lo que esa era su motivación principal para acabar el secundario. Vivía con su madre, Rosa González, y sus 5 hermanos, quienes la describieron como una chica responsable, un tanto tímida y callada. Tati tenía a la vez un carácter bastante fuerte, era obstinada y no se dejaba tampoco pasar por encima. En conclusión, era una chica que apenas empezaba con su vida cuando, la noche del 11 de julio de 2012, decidieron acabar con ella. Ese día no fue diferente a otros. Tati era una adolescente y le gustaba salir con sus amigos, así que a nadie le sorprendió que saliera esa noche. No le contó específicamente qué planes tenía a su madre, lo que tampoco era raro ni necesario. Rosa confiaba en su hija, como les dije antes, era una chica responsable que sabía cuidarse y aunque tenía solamente 18 años, era mayor de edad, así que sin problemas se despidió de ella esperando volver a verla en la mañana. Tati no era de quedarse en casa de otras personas, no le gustaba, así que siempre volvía a su casa, o como mucho quizá a casa de alguno de sus hermanos mayores. Fue por eso que apenas llegó la mañana del día siguiente, Rosa no se preocupó por la ausencia de su hija, aunque para asegurarse de que hubiera llegado bien, llamó a sus otros hijos que no vivían con ella para confirmar que estaba en la casa de alguno. Sin embargo, Tati no estaba. Para Rosa fue claro que algo estaba mal. El presentimiento de que le pasó algo a su hija era inmenso y lo confirmó cuando salió de su casa para buscarla. A unas cuadras del hogar, en el límite entre el barrio El Progreso y La Esperanza 2, en la manzana donde se construía la próxima escuela de la ciudad, se encontraba una cantidad considerable de policías cercando el perímetro. Habían encontrado a una chica sin vida. Cuando minutos después los policías se acercaron a Rosa, confirmó sus peores sospechas. Era Tati. La escena del crimen, como se imaginarán, era macabra. Tati presentaba claras señales de haber sido abusada, pero eso no era lo único. Había sido degollada. La noticia no demoró en hacerse conocida en toda la ciudad, impactando a todos los vecinos y vecinas del barrio Puerto Esperanza. El cuerpo había sido hallado por la policía a las 5 de la mañana, apenas unas horas antes de que Rosa se enterara de la noticia y antes de la tarde de ese mismo día. La policía de Puerto Esperanza había arrestado a quien decretó era el culpable, Hernán Céspedes. Y ustedes dirán, ok, una vez que la policía actúa rápido y logra atrapar a los culpables, ¿qué podría salir mal? El problema es que la investigación fue un tanto precipitada.
es raro. Y dio la impresión de que había sido armada para poder cerrar el caso rápidamente. Y esto no es algo raro, no es algo que de repente no pasó nunca y por eso puede sorprender. Pasa, y justamente por eso es que la gente sospechaba. Hernán tenía 19 años y vivía a 2 cuadras de la obra en la que habían encontrado el cuerpo de Tati, y fue el único sospechoso investigado por su muerte. Según el juez a cargo de la investigación, Juan Pablo Fernández Ricci, existía evidencia más que suficiente para comprobar la autoría de Hernán en el homicidio de la chica. En base al análisis de las muestras que se habían tomado del cuerpo de Tati, se comprobó que había material genético correspondiente a la víctima y otro que correspondía en el 99.9% con el de Hernán Céspedes. Y se afirmó haber recogido cabellos que correspondían a Céspedes. Fue supuestamente con esa información que el juez dio la orden para un primer allanamiento a la casa de Hernán, donde se encontró en su moto y casco sangre, la cual correspondía también a la chica. En el segundo allanamiento realizado el 13 de julio, tras el arresto, apareció también en su casa el celular de Tati. Para la justicia era claro que era Hernán el homicida de la chica. Y en realidad, con todo lo que les dije recién, sería obvio. Hay ADN del victimario en la víctima, hay pertenencias de ella en su casa, hay sangre incluso en un casco suyo. Entonces, ¿qué más hay para decir? Y claro, sería así si la historia hubiera realmente terminado ahí, pero no lo hizo. El 19 de julio, casi una semana después de ser arrestado y trasladado a la comisaría de la localidad vecina de Puerto Iguazú, el joven se quitó la vida en condiciones muy extrañas. Su cuerpo se encontró en la celda número 5 de la comisaría, ahorcado con lo que algunas fuentes aseguran era el cordón de sus zapatillas, y otros dicen que fue de su campera. Su cuerpo fue descubierto a las 7 de la mañana después de que el turno de policías cambiara. Tengan en cuenta que hablamos de una comisaría, no de una cárcel, es decir, un edificio mucho más chico con un par de celdas únicamente, mucho más cercanas a donde estaban los oficiales que una prisión común. Pero aún así, ellos no se habían enterado de lo que había pasado hasta que el siguiente turno de oficiales entró a trabajar y revisó ahí sí las celdas. Pero esto de no revisar bien las celdas no es lo único raro. Se dio a conocer, primero que nada, que había sido un cordón con el cual se había ahorcado, pero no tenía sentido. Parte del trabajo de la policía es asegurarse que los presos no tengan ningún elemento que puedan usar para hacerse daño a sí mismos o a otros. De alguna forma, sin embargo, Hernán había conseguido un cordón para ahorcarse, lo que evidenció lo mal que trabajaba en todo caso la policía, o que alguien le había dado el cordón. O también podría ser que alguien intentaba pasar la muerte de este hombre por un suicidio. Para muchos, ninguna de estas tres teorías tenía sentido. Creían que Hernán se había quitado la vida a causa de la culpa de lo que había hecho, pero su familia no pensaba lo mismo. El día antes a que lo encontraran sin vida, habían permitido que su madre lo viera por unos minutos en la celda. Lo que declaró en la policía y consta en el expediente es lo siguiente: abrieron el candado y me dejaron verle 3 minutos. Me pidió que no lo abrace porque había estado encadenado a una barra por la espalda y le dolían todos los brazos. La espalda, lo abracé por las piernas. Tenía golpes por todos lados, me habló al oído y bien clarito me dijo: mami, me están matando. La policía quiere que yo diga que fue el que mató a Tati. Me están cagando a palos, me ponen bolsas en la cara para asfixiarme y me están amenazando, mamita. Creo que no voy a volverte a ver, mamá. Pero esto no es lo único. Porque cuando pudieron ver el cuerpo de Hernán, su cadáver presentaba heridas que no correspondían a esta supuesta muerte y que confirmaban lo que le había dicho a su madre horas antes. Tenía huesos rotos, marcas de quemaduras hechas con cigarrillos, golpes y otros tantos indicios que daban a entender que efectivamente él había sido víctima de tortura. Sin embargo, al juez a cargo de la causa no le importaron estos signos en el cuerpo de Hernán o las declaraciones que dio su madre, y hoy constan en el expediente, apoyándose en la evidencia que habían recogido en la moto y casa del chico. Esto era más que suficiente para considerarlo culpable incluso cuando nunca se le había tomado declaración.
Las autoridades parecían especialmente interesadas en cerrar el caso rápido y olvidarse de todo lo que había pasado. Tengan en cuenta que todo esto, toda la investigación sucedió en cuestión de días después de que se encontrara el cuerpo de Tati. Y en una semana, el caso se cerró con la muerte del único imputado. De nuevo entonces, la pregunta es, ¿y qué tiene de malo que la policía haga su trabajo en tiempo y forma? No hay ningún problema, sino que más bien, ¿realmente lo hicieron en tiempo y forma? Es decir, en poco tiempo lo hicieron, pero bien hecha no parece estar. Hubo una buena cantidad de inconsistencias a la hora de investigar el homicidio de Tati. Inconsistencias y errores que pueden haber sido, lejos de inocentes, realizados con la intención de esconder o ignorar evidencia que pudiera indicar que Hernán no era el único que había estado en la escena, o que siquiera había sido el culpable de la muerte de la chica. Hasta ahora hablamos del relato oficial, que es cómo ocurrieron los hechos según lo que consta en los expedientes del caso. No entramos en detalles de cómo se llevó a cabo la investigación o las varias situaciones que nos dejan pensando que tras la muerte de Tati había una persona más implicada, alguien que la policía y las autoridades de la ciudad querían proteger. Volvamos al día de los hechos, el 11 de julio del 2012. Era el cumpleaños número 19 de Fabián Gruber, quien para festejar hacía una gran fiesta a la que prácticamente todo el mundo estaba invitado. Fabián, a diferencia de Hernán y de la propia Tati, no venía de una familia de bajos recursos. Por el contrario, era el sobrino del entonces intendente de Puerto Esperanza, Alfredo Gruber, y a su vez hijo del diputado provincial Gilberto Pato Gruber. Según muchos, esto hacía que Fabián se manejara en la ciudad de forma soberbia e irresponsable. En otras palabras, se creía por encima de la ley, ya que ante cualquier incidente o inconveniente, su familia lo respaldaba siempre. Obvio, esto o que tanto Tati como Hernán hubiesen ido a su fiesta aquel día no hace que fuese sospechoso. Lo extraño en realidad fue la presencia de los hermanos Gruber en la escena del crimen, incluso antes que los familiares de la víctima. ¿Se acuerdan que dijimos que Rosa, la mamá de Tati, salió en la mañana del 12 a buscar a su hija cuando encontró a la policía cerrando el perímetro alrededor del cuerpo? Bueno, entre ese grupo de oficiales estaban ni más ni menos que el intendente y el diputado. El crimen era por supuesto horrible y muy extraño, sí, pero no tenía sentido advertir a estas dos personas antes que, por ejemplo, a un juez o a la familia de Tati. Era raro que ellos estuvieran ahí, encima tan rápido. Como si esto de por sí no fuera ya bastante extraño, cuando Rosa llegó a la escena ya sabían que se trataba de su hija. Sin embargo, no la dejaron ver el cuerpo y ni siquiera le dieron una razón para que no lo hiciera. Simplemente no la dejaban pasar. Y hay otros temas también cuestionables dentro de la investigación. Ya hablamos de que el cuerpo tenía marcas de haber sido abusada sexualmente y que las muestras que se tomaron de ADN de sus partes íntimas resultaron contener rastros de ADN de Hernán. Además de que en la moto de este último se habían encontrado muestras de sangre que correspondían con las de Tati. Esas fueron las pruebas que realizó por orden del juez Ricci el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal. Señalamos esto no para sugerir que estas pruebas puedan haber sido alteradas, sino por el contrario que fueron analizadas seriamente. El problema es que solo se enviaron esas muestras, incluso cuando se habían encontrado otros rasgos genéticos en el cuerpo de Tati. Específicamente se encontró en el puño cerrado de la chica un cabello medio largo rubio que evidentemente no correspondía a ella ni a Hernán, quienes eran ambos morochos. Según el juez Ricci, ese cabello fue enviado al mismo lugar que las demás pruebas, pero no pudo determinarse de quién era. Aún así servía de prueba evidente de que alguien más había estado en la escena del crimen con Tati y Hernán. Sin embargo, a la policía de Puerto Esperanza no parecía importarle descubrir quién había sido este otro individuo, ya que no siguieron investigando sobre ese cabello que se encontró. Ahora, ¿cuál es el gran problema que se formó en este caso, según las personas que sospechaban que había algo más? El color y corte de cabello era similar al de Fabián Gruber. Esto en conjunto con la extraña muerte de Hernán y la falta de interés de la justicia de escuchar el testimonio de su madre e investigar si lo que decía era cierto o no, lo que Hernán le había dicho a su madre el día antes de fallecer y el resto de todas las inconsistencias, llevó a comparar el caso de Tati con otros anteriores argentinos en donde la policía había trabajado en favor de hijos
o familiares políticos, o gente con muchas conexiones y poder. Casos que nacionalmente se conocían como encubrimientos de hijos del poder. En específico, este caso se comparó con el de María Soledad Morales, quien fue abusada y asesinada en septiembre de 1990 en San Fernando del Valle de Catamarca. Luis, el flaco Tula, con quien supuestamente María tenía una relación, la entregó en una fiesta a Guillermo Luque, quien a su vez la guió con sus amigos Pablo y Daniel Jalil, sobrinos del intendente Arnoldito Sadi, primo del gobernador Ramón Sadi y Miguel Ferreira, hijo del jefe de policía, donde la drogaron con cocaína y abusaron sexualmente de ella. En su caso, las investigaciones fueron demoradas y obviamente manipuladas. Incluso el jefe de policía ordenó que el cadáver de María fuese lavado para borrar evidencia. Fue recién 8 años después que se celebró el juicio, en 1998, y cuando se hizo se acusó solo a 2 de los implicados, siendo uno de ellos Luis Tula y el otro Ángel Luque. Todos los demás fueron sobreseídos de la causa. Por supuesto, la historia de María Soledad Morales es mucho más larga y vale la pena leerla para indignarse, tanto como en el caso de Tati. Es realmente horrible cómo las organizaciones que deben garantizar que esas cosas no pasen, crean mecanismos para defender y proteger las atrocidades que hacen los hijos del poder. La gran diferencia entre el caso de María y el de Tati es que en el primero por lo menos hubo cierto tipo de justicia cuando se encarceló a Ángel Luque y se dio a conocer la participación de los demás implicados. En el caso de Tati, esto nunca pasó. El mayor avance para esclarecer lo que realmente pasó ocurrió en 2013, cuando el juez Ricci fue apartado de la causa y en su lugar fue reemplazado por Roberto Saldaña, quien en cuanto asumió el cargo ordenó la exhumación del cuerpo de la chica y de Hernán, aunque nunca se supo a qué exámenes se los sometió o qué resultados dieron esos análisis. Básicamente, desde hace 10 años la investigación sigue parada. Hace unos años, Fabián Gruber concedió una entrevista a medios locales de Misiones en la cual aseguró no tener nada que ver con la muerte de Tati. En esa entrevista afirma que ni siquiera existió tal fiesta de cumpleaños a la que antes se aludía. Que por el contrario, esa noche después de trabajar, como si fuera un día normal, un amigo suyo lo invitó a cenar afuera, pero para Fabián hacía mucho frío como para salir en la noche, así que terminaron cenando en su casa. También dijo que no conocía a Hernán en lo absoluto y que a Tati únicamente la había visto una vez en su vida en una fiesta celebrada años antes en uno de los arroyos de Puerto Esperanza, negando así tener algún tipo de relación con ellos. Como hemos visto en otros casos, como el de Cecilia, culpó las sospechas alrededor de él a la prensa y a un supuesto complot político debido a que su padre y tío pertenecían al kirchnerismo. Dijo: enseguida me involucraron, pero mi nombre no apareció nunca en los medios de comunicación. Aparece como el hijo del diputado o el sobrino del intendente. Esto está armado por personas que se dedican a la política y que son opositores a mi padre y a mi tío y que fueron candidatos a intendente y concejal. Estoy convencido que detrás de todo esto además está el propietario de un par de emisoras radiales, entre ellas la que es propietario, Daniel Ortigosa. La entrevista puede buscarse y leerse en internet sin problema, pero no aporta nada de información o algún punto de vista diferente. A la vez también están disponibles entrevistas con las familias de Tati y Hernán, las cuales dieron en su momento y siguen dando. Muchos creerían que las familias no quieren verse, que Rosa, la mamá de Tati, siente desprecio hacia la madre y el resto de la familia de Hernán, pero en realidad es lo contrario. En la última década, ambas familias organizaron marchas juntas porque consideran que sus 2 hijos son víctimas de los hijos del poder, y nadie mejor que ellas entienden lo que es la pérdida de un hijo en la incertidumbre de no saber realmente qué fue lo que sucedió. Más de una vez Rosa Rodríguez ha comentado a los medios que está segura que la muerte de su hija no fue a manos de Hernán. En realidad, para ella, este fue un intermediario o quien entregó por dinero o lo que fuera a Tati. Cuando la policía lo detuvo y vio que no se quedaría callado, optaron por quitarle la vida para asegurarse de que no contara la verdad y diera los nombres de los demás implicados en la muerte de su hija. Rosa está segura que Hernán no se suicidó y que de cierta forma fue una víctima también. La madre de Hernán también está segura de esto último, aunque no tanto de su papel en la muerte o abuso de Tati.
Para ella, la policía no solo torturó y asesinó a su hijo con el objetivo de que confesara el crimen, sino que también plantaron evidencia en su contra. Hoy por hoy, y al igual que hace 12 años, todos los 11 de julio, una marcha acompañada de decenas de personas en Puerto Esperanza exige la justicia por Tati, que se sepa quiénes fueron los que realmente le quitaron la vida a la chica y que por fin se exponga la impunidad de estos jóvenes que son capaces de vivir como si la ley no aplicara para ellos. Lamentablemente por ahora no tenemos más información. Como les dije, la investigación fue bastante rara, corta. Hay mucha gente disconforme con lo que sucedió, pero lamentablemente el caso quedó ahí. Así que díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Acá terminamos, así que acá están los Patreons y miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.